estamos en 1 de Pedro. Estamos abriendo la Biblia en capítulo 3, 1 de Pedro capítulo 3. La semana pasada predicamos sobre un pasaje más espinosos de todo el Nuevo Testamento. Y en este párrafo que estamos ahora tocando es uno de los párrafos más polémicos en todo el Nuevo Testamento. Pues estamos leyendo 1 Pedro 3, del 14 al 22, y el título del sermón en esta mañana es una pregunta. ¿El bautismo nos salva? ¿El bautismo nos salva? Si alguien podría leer en voz alta del 14 al 22, porfis. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnien vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, Amén. para llevarnos a Dios, Gloria a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificando en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Pues en la última predicación expusimos uno de los versículos más difíciles de todo el Nuevo Testamento, diciendo que Cristo en el Espíritu Santo fue en los días de Noé predicando a los rebeldes, llamándolos al arrepentimiento. Noé era el mensajero de Dios, no hicieron caso a Noé y por lo tanto fueron ahogados, perecieron en las aguas del diluvio. Ubicamos este versículo en el contexto de la persecución, ya que en esta parte de la carta Pedro está animando a los hermanos a soportar penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Pedro quiere que los hermanos no se vengan para abajo, que no tiren la toalla, que sigan adelante en medio de gran aflicción y persecución por causa de la fe. Noé, pues, tuvo que predicar el mensaje de justicia, el mensaje de arrepentimiento. Esto conlleva ser rechazado. Si solamente predicamos paz y amor, no vamos a caer mal a nadie. Pero la Biblia nos llama a predicar sobre la justicia de Dios, la necesidad de arrepentirnos, el juicio venidero, y también tenemos un arca, y el arca se llama Jesucristo. Tristemente, en los días de Noé, solamente 8 personas fueron salvadas. Y hoy la realidad sigue igual, que aquí somos muy pocos los que somos salvos comparados con la cantidad de personas que hay en Almería. En esta iglesia somos 45 miembros, y si sumáramos todos los miembros de las iglesias evangélicas en Almería, es una cifra muy pequeña comparada con los 200,000 personas que viven aquí en esta ciudad. Pues hoy, con la ayuda del Señor, vamos a dividir los versículos 21 y 22 en los siguientes 3 puntos. Y el título del mensaje en esta mañana es: ¿el bautismo nos salva? El bautismo nos salva. Primer punto en esta mañana: salvados por agua. Aquí vamos a tener que empezar con el versículo 20, donde dejamos la exposición la semana pasada. Salvados por agua. Número 2, salvados por el bautismo. Y número 3, salvados por Jesucristo. Así que 1, salvados por agua. 2, salvados por el bautismo. Y número 3, salvados por Jesucristo. Bien, primer punto, salvados por agua. Antes de desarrollar este primer punto, vamos a poner el bosquejo de lo que estamos viendo en estas semanas sobre 1 de Pedro capítulo 4, esta sección dedicada a la persecución. Y aquí tenemos varias razones que Pedro está usando para animar a los hermanos. Y hemos estudiado
todas estas razones. ¿Cómo podemos tú y yo vencer en la persecución? Uno, acordándonos de la bienaventuranza cristiana, la esperanza que tenemos, somos del Señor. Número dos, temiendo a Dios. Si tú temes a Dios, no tienes por qué tener miedo al hombre. ¿Quién es el hombre? Teme a Dios y podrás vencer la persecución. Tres, tener una buena conciencia. Si tú estás tonteando con el pecado, no tienes una buena conciencia, no puedes ser valiente. Pero si estás andando en santidad, puedes ser valiente y vencer en la hora de la aflicción. Y luego versículo 18, vimos el ejemplo de Jesucristo, el que dio su vida por nosotros, y Él es nuestro ejemplo supremo. Él, al haber dado su vida por nosotros somos llamados a dar nuestra vida por Él. Y los dos subpuntos dentro del tema de Cristo los estamos viendo en estas semanas. La semana pasada os prediqué sobre Cristo y Noé, que Cristo iba predicando a través de Noé a los desobedientes en la época de Noé, y hoy Cristo y el bautismo. Y la semana que viene veremos Cristo y la muerte al pecado. Así que estamos aquí hoy, en versículos 21, 22. Pedro está dando razones o argumentos para animar a un pueblo perseguido. Ahí tenéis pues los argumentos resumidos de una forma muy bonita. Pues bien, versículo 20 acaba diciendo, la parte que no tocamos la semana pasada, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en el día de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Empezamos ahí. Fueron salvados por agua. Bien, la última cláusula tiene que ver con lo que sucedió en los días de Noé. A lo mejor no haría falta enseñaros sobre esto, pero creo que todos sabéis lo que pasó en los días de Noé, ¿verdad? Dice Génesis 6, versículo 5, el Señor vio que la maldad de los hombres y de las mujeres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces Dios ve la maldad, la depravación, el pecado. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a juzgar. Y dice Génesis 6, versículo 7, Dios está hablando, yo traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Dios entonces derrama gracia sobre Noé, salva a Noé, bendice a Noé y manda a Noé a que construya un arca de madera. Versículo 14 de Génesis 6. Y promete algo bien fuerte a Noé. He aquí, Noé, yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y Noé obedece, haciendo conforme al mandato de Dios. Pues en el capítulo 6 Dios está prometiendo el juicio porque ve el pecado humano, y luego en el capítulo 7 tenemos ya el diluvio. Dios manda las aguas, 40 días y 40 noches está lloviendo, y dice la Biblia que las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó el arca sobre la tierra, flotando sobre la superficie de las aguas. Prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y luego en capítulo 8, tenemos el diluvio en capítulo 7, en capítulo 8 Dios hace cesar las aguas. Poco a poco se va secando la tierra. Y luego en el capítulo 9 salen del arca y Dios hace su pacto con Noé con la famosa señal del arco iris. Hasta ahí creo que todos estáis al tanto, ¿no? Todos sabéis de qué va el relato, el episodio de Noé. Entonces aquí Pedro está pensando en los días de Noé, en la salvación por agua, pensando en las aguas del diluvio. Así que ¿en qué sentido, hermanos, fueron salvados los hermanos o la familia de Noé en los días de la lluvia? Pues el agua salvó la familia de Noé de la destrucción, y la misma agua que salvó a Noé y a su familia destruyó a los incrédulos y a los rebeldes. El agua separa los justificados de los condenados.
El agua es la marca, el agua es la señal. Y por esta razón, el agua en sí nos salva eternamente, pero está marcando la separación entre el pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios. Y vemos algo muy parecido en el libro de Éxodo. Dios salva al pueblo de Egipto haciéndoles pasar por el Mar Rojo. Y Dios abre el mar, dice Éxodo 14:21. Volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces el agua salvó al pueblo de Israel. Y cuando llegaron al otro lado, dice la palabra que Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Entonces, hermanos, el agua de nuevo separa al pueblo de Dios de los impíos. El agua que salva a los israelitas condena a los egipcios. El agua que salva es simultáneamente el agua que condena y destruye. Aquí pues, hermanos, aprendemos una lección bíblica bien importante para empezar en esta mañana. El Dios que nos salva es simultáneamente al mismo tiempo el Dios que juzga a los malhechores. Nosotros necesitamos predicar del Dios bíblico. En la Edad Media solamente hablaban y predicaban sobre el Dios de juicio, el Dios que castiga. Eso es falsa profecía. Pero hoy, en el siglo XXI, hemos ido al otro extremo por completo. Y el Dios que predican hoy en día en el siglo XXI es el Dios que solamente quiere bendecirte. El Dios que no es nada sino amor y bondad y gracia. Y Dios nunca va a juzgar a nadie. No, hermanos. Necesitamos el Dios bíblico. Las dos verdades. El Dios que salva es el Dios que juzga. Y si este Dios no es nuestro Dios, no adoramos al Dios de Moisés ni al Dios de Noé. Por esta razón nosotros, cuando predicamos el Evangelio, siempre empezamos con la mala noticia. Porque el Dios que salva es el Dios que juzga. Y juzga porque tú y yo somos malos. La mala noticia es que somos pecadores, somos malvados, impíos, nos hemos rebelado contra Dios. Pero la buena noticia es que Dios salva a los rebeldes, perdona a los impíos, tiene misericordia de los desobedientes. Entonces nosotros cuando predicamos el Evangelio tenemos que estar seguros de estar predicando las dos verdades de la Biblia. No solamente prometiendo a la gente inconversa muchas bendiciones y sonrisas y jiji jaja, no. Hay que hablar del pecado. Hay que llamar las cosas por su nombre. Porque si alguien no sabe que es pecador, ¿cómo va a haber su necesidad de un Salvador? Es ilógico. El Evangelio funciona cuando una persona entiende que está perdido. Así que, hermanos, necesitamos las dos verdades. La doble verdad, la doble faceta. El Dios que salva es el Dios que condena y juzga. Para tener una visión correcta de Dios, recordemos que Él es tanto Salvador como juez. Tan amoroso como santo. Lo que leyó Mil anoche en el culto de la oración. ¿Te acuerdas, hermana, de la frase que fue excelente esa frase? Eso es. Esa es la idea, exactamente clavado. Dios es tan misericordioso como justo, recto, ¿no? En este sentido. Aquí tenéis una cita de Luis Berkhoff sobre estos hermosos atributos de Dios sacado de su libro de Teología Sistemática. La Escritura no exalta un atributo de Dios a expensas de los otros, sino que los presenta dando la impresión de que existen en perfecta armonía en el ser divino. El ser de Dios se caracteriza por una profundidad, plenitud, variedad y gloria que sobrepasa toda nuestra comprensión, y la Biblia lo presenta como un todo gloriosamente armónico, sin ninguna inherente contradicción. Todos los atributos de Dios son preciosos y gloriosos y magníficos. El amor de Dios es precioso y la ira de Dios es preciosa. Dios es magnífico, incomparable y glorioso en todos los sentidos. Entonces Pedro quiere que el pueblo perseguido de Asia Menor sepa que este es su Dios. Iglesia, ánimo en el Señor, adelante. Sí, tenéis muchos enemigos. Noé tenía enemigos,
Moisés tenía enemigos, pero Dios está con vosotros. Podéis estar tranquilos porque el Dios que va a salvaros a vosotros se va a ocupar de los enemigos. ¿Veis la lógica de Pedro? Pedro está apelando a los días de Noé para fortalecer a los hermanos perseguidos. Así los hermanos saben que el que está en el trono no son hombres de la época de Noé, no es el faraón. Dios sigue en el trono y va a salvar a los suyos. Hasta el día de hoy, en el siglo XXI, Dios sigue siendo el salvador de muchos y también el juez de muchos. La misma realidad se aplica a nuestra iglesia local, Almería, en el siglo XXI. Todos vosotros que estáis aquí en esta mañana, o estáis en paz con Dios, como Noé, Moisés, o estáis en enemistad con Dios. No eres medio salvo, medio condenado. O eres salvo o estás condenado. Todos los que estáis aquí en esta mañana, todos los habitantes de Almería están en esta misma posición, o en paz con Dios o en enemistad con Dios. Y gracias al Señor, nosotros, el pueblo de Dios, podemos tener nuestra seguridad en el Dios de Noé, en el Dios de Moisés, sabiendo que Él nos va a rescatar en el gran día final, porque estamos en el arca llamado Jesucristo. Os pregunto pues en esta mañana, ¿estáis en Cristo? ¿Estáis en el arca de la salvación? ¿Estáis dependiendo de Él? En Cristo hay salvación de la ira venidera. Fuera de Él no hay esperanza ninguna. Pues bien, entramos ahora en el versículo 21, el segundo punto en esta mañana, y aquí está realmente la pregunta del sermón en esta mañana. Salvados por el bautismo. El versículo 21 dice: el bautismo que corresponde a esto, ¿a qué se refiere? El bautismo que corresponde a esto. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ha dicho antes, ¿qué está diciendo antes? Sí, la salvación por agua en los días de Noé, en efecto. Entonces el bautismo simboliza lo que pasó en los días de Noé. El bautismo que corresponde a esta obra nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Bien, el bautismo ahora nos salva. Dios en los días de Noé ha salvado a un pueblo pequeño, insignificante, 8 personas. ¿Acaso no sé si hoy en día también somos poquitos, somos poca cosa? Pero Cristo nos dice, también en Mateo 7, versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espaciosa es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Porque ancha es la puerta que lleva, que estrecha es la puerta, angosta el camino que lleva a la vida, y ¿cuántos entran por ahí? Pocos entran por ahí. Y Jesús también pregunta en Lucas 18, versículo 8, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Presuponiendo un no. Es decir, incluso nosotros en la iglesia visible del Señor, somos pocos los que estamos aquí en esta mañana, pero incluso aquí mismo hoy, no todos vosotros sois salvos. ¿Entendéis? Incluso en la iglesia visible hay gente que ni siquiera está en el arca de la salvación. Así que de verdad somos muy pocos, porque primero los que estamos aquí reunidos somos pocos, pero luego los que de verdad somos salvos, somos aún menos que el número visible. Así que vosotros, hermanos, que sois salvos en esta mañana, sois auténticamente privilegiados y bendecidos. Y Pedro te dice que tú has sido salvado por el bautismo. Si eres un buen evangélico, esta frase no te deja tranquilo, ¿verdad? Hay algo ahí dentro. ¿Cómo puede ser esto? ¿El bautismo me salva? Como buenos protestantes entendemos que la salvación es únicamente por la gracia de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cómo puede Pedro entonces aquí decir que la salvación es por el bautismo? Pues os hago saber, hermanos, que la Iglesia Católica Romana, en su catecismo, publicado en el 94, enseña el dogma de la regeneración bautismal. Aquí tenéis la cita, Frank, sacada del catecismo de la Iglesia Católica, y dice textualmente: por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados, es decir, nacemos de nuevo como hijos de Dios. Cuando tú bautizas a un niño, este niño, según el Vaticano, está siendo liberado del pecado original
y está naciendo de nuevo. Empieza una vida espiritual. Y usan este versículo concretamente para defender la doctrina de la regeneración bautismal. Esto se llama regeneración bautismal. La idea de que en el bautismo uno nace de nuevo. Pues bien, hermanos, ¿Pedro de verdad está enseñando esto? ¿Pedro está diciendo que seremos librados del pecado el día que seamos bautizados? ¿Es esto lo que él quiere decirnos? Pues hermanos, aquí quiero evocar un principio hermenéutico que compartí con vosotros la semana pasada. Fue el primero. ¿Alguien se acuerda del primer principio hermenéutico que compartí la semana pasada? ¿Yes? ¿Qué hay que hacer con los textos oscuros? A la luz de lo más claro. Hay que leer los textos más enigmáticos a la luz de los textos más claros. La Biblia dice, bueno, el Nuevo Testamento dice más de 150 veces que la salvación o es por gracia o es por fe. Son sinónimos. Si la salvación es por gracia es por fe, no es por obras. Entonces, si Pedro mismo nos enseña que la salvación es por la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, luego no puede estar enseñándonos que la salvación es por el bautismo. Y aquí tenéis 3 subpuntos donde Pedro dice que la salvación es por el Padre, la salvación es por el Hijo y la salvación es por el Espíritu Santo. Primero, la salvación es por el Padre. Primero de Pedro 1:2, dice Pedro, sois elegidos según la presciencia de Dios Padre. Tú eres salvo porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Segundo pasaje, 1:3. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Quién te hizo a ti renacer? Dios el Padre. Dios el Padre te hizo renacer, no el agua. Tercer texto, el 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En 3 versículos, Pedro nos ha dicho que el Padre nos hace renacer, nos adquirió, nos llamó, nos escogió. En ningún momento dice que el agua nos haya salvado. Segundo su punto, Dios el Hijo. 1:3 dice, Dios nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Cristo en su resurrección compró tu salvación, pagó por completo, compró tu regeneración. Segundo versículo, el 1:18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo nos salva. Y el tercer versículo, el 2:24. Cristo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Entonces, de nuevo, 3 pasajes diferentes que dicen que Cristo es el que nos salva mediante su sangre, mediante su resurrección, porque llevó nuestros pecados en la cruz. Pedro no dice que el agua nos salve. Y tercer subpunto, Dios el Espíritu Santo. El 1:2. Sois elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. El Espíritu nos regenera, nos hace nacer de nuevo. El 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. El Espíritu purifica nuestra alma. Y un tercer texto donde vemos el instrumento que emplea el Espíritu para salvarnos, es decir, la palabra, 1:23. Sois renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive para siempre. El Espíritu, cuando quiere salvarte, coge la palabra y lo aplica a tu corazón. De nuevo, Pedro no dice en ningún momento que el agua nos está salvando. El Padre salva, el Hijo salva, el Espíritu Santo salva, pero no nos enseña salvación por el agua ni salvación por el bautismo. Y si entramos, si alguien podría buscar rápidamente, porfis, 2 de Pedro, y leer versículos 1 y 3, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 3, vamos a ver más de lo mismo. 2 de Pedro 1, versículos 1 y 3. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador
Bueno, primeros 3 versículos y está diciendo lo mismo que la primera carta. Dios nos da la fe, Dios nos salva por su justicia, es decir, Jesucristo. Dios es quien permite que conozcamos a Cristo para ser salvados. Él nos da todo lo relacionado con esa salvación. Él nos llama y de nuevo no dice absolutamente nada sobre el agua. Una vez más, Pedro nos está enseñando que la salvación es del Señor. Y luego, si vamos al libro de los Hechos, Frank, si lo pones, tenemos 6 episodios en el libro de los Hechos donde Pedro también enseña sobre la salvación. Los 6 discursos de Pedro en Hechos son los siguientes. Y si tú tienes tiempo libre y estudiaras toda la enseñanza de Pedro, de estos 6 bloques, verías lo que Pedro enseña sobre la salvación. Dice una y otra vez que la salvación es por la muerte expiatoria y la resurrección de Cristo de entre los muertos al tercer día. No menciona el agua en ninguno de estos 6 pasajes. Y de hecho, en Hechos 4, versículo 12, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El único que nos puede salvar se llama Jesucristo. Y los que reciben el mensaje de salvación, luego son bautizados. Por ejemplo, la casa de Cornelio. Él está predicando a unos impíos, no conocen a Dios, son incrédulos. Pedro está predicando el Evangelio de Cristo, su muerte y su resurrección. El Espíritu viene sobre ellos poderosamente, empiezan a hablar en lenguas, magnificando a Dios. Y Pedro, al ver que están hablando en lenguas, ¿qué dice? En Hechos 10, 47. Eso es Hechos 2, en el día de Pentecostés. Que ellos han recibido el mismo espíritu que nosotros. ¿Y ahora qué podemos hacer con ellos? Podemos bautizarlos. ¿Por qué podemos bautizarlos? Porque han recibido la salvación. Tienen el Espíritu Santo. Aquí tenemos una clara enseñanza tocante a la secuencia. Primero tú recibes la palabra, recibes el Evangelio, crees en Cristo y luego te bautizas, te mojas, te metes en el agua. Ahora bien, habría que aclarar aquí también algo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Ellos usan una expresión del día de Pentecostés para defender la idea que antes hemos explicado, la regeneración bautismal, la idea de que el bautismo nos salva. Y es la frase de Hechos 2:38, donde Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y ahí dicen, puesto que dice que hay que bautizarse para luego ser perdonado, enseñan la doctrina de la regeneración bautismal. Ahora bien, 4 contraargumentos. Contraargumento número 1. El bautismo es una obra humana. Y si la salvación es por el bautismo, ya tenemos que olvidarnos de la salvación por sola gracia. El gran principio de la Reforma, la salvación por la sola gracia. Y Pedro dice explícitamente en Hechos 15:9, nosotros creemos que por la gracia de Jesucristo seremos salvos. Si la salvación es por el bautismo, una obra humana, ya no hay salvación por gracia, porque el bautismo es una obra humana. Segundo contraargumento. Si la salvación es por bautismo, ya no es por fe, porque la fe no es una obra humana, el bautismo sí. Y Pedro nos dice en Hechos 15, versículo 9, que nuestro corazón es purificado por la fe, no por las obras humanas. De nuevo, si la salvación es por el bautismo, una obra humana, tenemos que olvidarnos de la doctrina de la sola gracia y de la doctrina de la sola fide, 2 pilares de la Reforma protestante. Tercer contraargumento, fijaros en el orden de Pedro, dice, arrepentíos y bautícese. No dice, bautícese cada uno de vosotros y luego arrepentíos. Arrepentíos y si os habéis arrepentido, podéis bautizaros. El bautismo presupone arrepentimiento, conversión, salvación. Y contraargumento número 4, en Hechos 2:41, 3 versículos más tarde, después de Pedro decir esto, dice la Biblia, los que recibieron la palabra de Pedro fueron, pero antes de ser bautizado, ¿qué habían hecho? Recibieron la palabra. Los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia como 3,000 personas. Antes de bautizarse había fe en la palabra de Dios. Y si estudiamos la carta a los Hechos, vemos esta verdad una y otra vez. Por ejemplo,
En Hechos 8, el eunuco cree las palabras de Felipe, recibe el evangelio y ¿qué hace? Se bautiza. En Hechos 9, Saulo recibe la salvación y enseguida se bautiza. En Hechos 10, en la casa de Cornelio, Cornelio y los de su casa creen el evangelio y luego se bautizan. Es así. En Hechos 16, Lidia cree el evangelio, es bautizada. El carcelero de Filipos, en Hechos 16 también, cree el evangelio, es bautizado. En Hechos 18, la casa de Crespo cree el evangelio, son bautizados. Y muchos corintios creen y son bautizados. Entonces vemos el patrón, es muy claro. El evangelio, recibes el evangelio, tienes fe en el evangelio, te arrepientes del pecado, luego te bautizas. Por lo tanto, si tú procuras interpretar el versículo 21 digo, de 1 de Pedro, para decir que el bautismo nos salva, lo siento. No has entendido bien el pasaje, porque todos los pasajes claros enseñan el orden. Fe, arrepentimiento y luego bautismo. Entonces el versículo 21 dice, el bautismo que corresponde a esto, a los días de Noé, nos salva. Pero aquí Pedro abre paréntesis, y estas paréntesis son imprescindibles para entender el mensaje en esta mañana. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Estas paréntesis son clave. Lo que cuenta no es la realidad externa, sino la realidad interna que el bautismo representa. Nadie es salvado por el simple hecho de haberse bautizado. Un ejemplo muy sencillo. Yo creo que aquí muchos de vosotros lleváis bastantes años en el Señor. Yo llevo 15. Os pregunto, ¿acaso no es verdad que conocéis casi todos aquí a personas que hace años fueron bautizadas y actualmente hoy no quieren saber nada de la iglesia, nada de las cosas de Dios, están totalmente apartados amando el mundo? ¿Es así? Sí, mira, la mayoría estáis diciendo que sí con la cabeza. Entonces, el bautismo en agua no salva a nadie. Es verdad que a lo mejor sí, está en la iglesia visible durante un tiempecillo dando muestras de arrepentimiento, pero luego volvieron al lobo. Mira, digamos que después del culto de hoy, yo invito a un lobo a casa a comer. Y está con nosotros sentado con Caleb y Uni y Josué comiendo y luego digo, mira lobito, hueles un poco mal, te voy a pegar una buena ducha, ¿no? Y llevo al lobito a la ducha y le pongo champú, perfume, unas gafas, un bigote. Hermanos, sigue siendo un lobo. Sí, está duchado, amén, sí, por supuesto. Y huele fenomenal. Pero el lobo sigue siendo un lobo. Si tú eres un incrédulo, no amas a Dios, no has abrazado el evangelio, no te has arrepentido y luego te bautizas, te has mojado, nada más, te has mojado y punto. El agua no te salva. Lo que Pedro está enfatizando es la realidad interna que el bautismo procura representar. Tenemos un ejemplo muy vívido esto en la Biblia. En Hechos 8, Pedro está bautizando a gente después de la predicación de Felipe y hay uno llamado Simón el Mago. Y Simón el Mago es bautizado, pero luego Pedro le dice, en Hechos 8:23, yo veo que tú estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. El hombre tenía un corazón de piedra, de diamante, pero había sido bautizado. Pero el bautismo no salva a nadie. El bautismo es lo que hacemos una vez que hemos alcanzado la salvación del Señor. Aquí tenéis una paráfrasis buenísima de Wayne Grudem, de 1 Pedro 3:21. Si Frank lo puede poner, magnífica esta paráfrasis. El bautismo ahora os salva. No la ceremonia externa física del bautismo, sino la realidad interna que ese bautismo representa. Clave para ser fieles a la doctrina de Pedro y de la fe evangélica. El bautismo es una señal, pero el bautismo en sí no es la salvación. Mira, aquí tengo un anillo. Este anillo, ¿qué representa? Yo estoy casado. Mi mujer me pidió matrimonio, le dije, por supuesto, amor, yo quiero casarme contigo, eres preciosa. No, fue al revés. Pero este anillo, si no lo tuviera, ¿estaría casado con ella, sí o no? Sí, porque el anillo, el símbolo, no es el matrimonio. Representa el matrimonio, pero no es el matrimonio. Así que si mañana yo pierdo el anillo, sigo estando casado con ella. No tengo que volver a comprar otro anillo para no perder mi matrimonio. De la misma forma el bautismo.
El bautismo es una señal. Yo pertenezco a Jesucristo, pero la señal no te salva. Está dando testimonio de que tú sí eres salvo. Pero no hay que confundir las cosas como en el catecismo que hemos visto antes de la Iglesia Católica. El bautismo no salva a nadie. Representa, simboliza la salvación que ya se ha efectuado. Y uno, por ejemplo, si se arrepiente en su lecho de muerte y no tiene la oportunidad de bautizarse, esta persona cree el Evangelio, ¿va a ir al cielo o al infierno? Oh, pero no se ha bautizado. ¿Cómo va a ir al cielo? Igual, tenemos un ejemplo de Jesús en la cruz, en Lucas 23, 43 por ahí. Un ladrón le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dice Cristo? ¡Ay, qué pena, hijo! ¡Qué pena que no tiene tiempo para bautizarte! ¡Oh, me encantaría recibirte! Pero como no te puedes meter en el agua, lo siento mucho, vas a tener que perecer por los siglos de los siglos. No, Jesús le dice, ¡oh! De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue al paraíso sin ser bautizado, pero si él hubiera bajado de la cruz, seguramente se habría bautizado en obediencia al mandato del Señor, sí, pero el bautismo no salva a nadie. Así que, ya que es un mandato de Dios, nosotros en nuestra iglesia recibimos miembros que han sido bautizados, porque entendemos que el bautismo es un mandato del Señor. Y tú al bautizarte, estás sometiéndote al señorío de Jesucristo sobre tu vida. Ya no eres tuyo, tú perteneces a Jesucristo. Ya que es un acto de sumisión al Señor, permitimos que los bautizados entren en membresía de la iglesia. Así que yo os pregunto en esta mañana, a lo mejor, no conozco aquí a todos los que estáis aquí en esta mañana, a lo mejor sois del Señor, habéis recibido el Evangelio, os habéis arrepentido del pecado y sin embargo no os habéis bautizado. Hermano, hermana, si este es tu caso, recuerda, es un mandato de Cristo, es una señal de sumisión a Jesucristo. No me digas que estás sometido a Cristo si no quieres bautizarte. Cristo no sugiere el bautismo, no es un consejo, mire si te parece bien, bautízate. No, es un mandato de Cristo, bautízate. Y vosotros que ya sois del Señor, ya bautizados, os pregunto también si estáis viviendo conforme a los votos bautismales. El día que tú te bautizaste, estabas proclamando a los cuatro vientos que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Te pregunto, hermano, hermana, bautizado o bautizada, ¿estás tú viviendo según estos votos? ¿De verdad viviendo para la gloria de Cristo? ¿Para su fama? ¿Siendo creado para alabarle? ¿O tu vida se trata de ti, de ti, de ti? Egoísmo, yo. Analízate en esta mañana si estás viviendo de acuerdo a estos votos. Dios pues te llama en esta mañana, si no estás bautizado, a bautizarte. Y los que ya habéis sido bautizados, a seguir viviendo para la gloria de Cristo y no para ego. Y ahora número 3, habiendo aclarado este punto, llegamos al tercer punto en esta mañana. Salvados por Jesucristo. Hemos hablado de salvados por agua, los días de Noé, salvados por el bautismo, y hemos explicado es una realidad interna que representa, no es el acto físico en sí que nos salva. Y número 3, salvados por Jesucristo. ¿Alguien podría leer por fin versículos 21 y 22, porfa, en voz alta? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la injusticia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bien, por si no quedase claro, pues, hermanos, por si Pedro al decir el bautismo ahora nos salva, no os quedase claro la cosa, Pedro ya explica de forma contundente dónde reside la salvación del cristiano. Jesucristo. Su muerte, su resurrección y ahora su ascensión. En el 1:3 de esta carta dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cristo nos ha salvado mediante su resurrección. La base de nuestra salvación no es el agua, sino la muerte, resurrección del Señor Jesucristo. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué representa el bautismo? Y aquí tenemos la enseñanza de Pedro. ¿Qué simboliza cuando tú pasas por las aguas?
Hace poco, en noviembre, bautizamos a Carolina y a Miguel, 2 personas que están aquí con nosotros, ahora membresía de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos habían entrado en el arca de la salvación. ¿Y qué representa pues el bautismo? Pues está ahí Carolina, cogimos a Carolina en el día del bautizo, cogimos a la hermanita y la metimos por debajo del agua y la dejamos ahí. ¿Por qué no la dejamos ahí? Se ahoga, por supuesto, no por razones espirituales. Y luego la sacamos. Pero este acto con Carolina estaba cargado de simbolismo. El evangelio es la muerte de Cristo, sepultura de Cristo y la resurrección y ascensión de Cristo. Humillación, exaltación. Carolina muerta, Carolina viva en Cristo. Así que si te olvidas de qué se trata el evangelio, puedes hacer un baile, ¿no? El evangelio es esto. El evangelio es eso lo puedes hacer cuando estás a solas en casa. No lo hagas por la calle porque van a pensar que estás loquito. El otro día Ariel, en el culto, yendo a Aguadulce, yo iba predicando solo por la calle y está ahí Ariel al otro lado mirándome, ¿qué estás haciendo? Así que fui con Ariel en el coche, ¿no? Voy hablando solo, ¿no? Cuando voy hablando solo en casa, mi mujer siempre me pregunta, cariño, ¿por cuál punto del sermón vas? ¿No? Que estoy muy dado a esto. Así que, muerte, resurrección, Carolina muerta, Carolina viva en Cristo. Ahí está el evangelio. El bautismo representa la muerte de Cristo. ¿Por qué es la muerte de Cristo tan importante? Porque es una muerte expiatoria. ¿Qué quiere decir expiatoria? Lo dijimos hace 2 semanas. Quita el pecado. 1 Pedro 2:24. Él ha quitado nuestro pecado. La sepultura es importante. Muerte y sepultura. La sepultura es importante porque en el primer siglo había una secta llamada el gnosticismo y enseñaba que Jesucristo no tenía cuerpo humano. Era un fantasma. Pero nosotros sabemos que tenía un cuerpo literal porque fue a la tumba, fue sepultado. Porque ¿quién va a sepultar? Un fantasma. Una tontería, ¿no? Pero muerte, sepultura, es una muerte real. Y luego después, resurrección. ¿Por qué es tan importante la resurrección? Porque la resurrección es la señal indubitable de que Dios el Padre ha aceptado la ofrenda de Cristo en la cruz. Si no hubiese resucitado a Cristo, no tendríamos seguridad de salvación. Y como dice Pablo, ¿no? 1 Corintios 15:14, si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana es vuestra fe. Y aquí en el mundo evangélico en España ahora están enseñando resurrección metafórica de Cristo. No, si tú crees una resurrección poética metafórica de Cristo, no vas al cielo. Es resurrección literal, corporal, al tercer día. Cristo salió triunfando de la tumba. Y por esto en el bautismo, hermanos, metemos a Carolina y Miguel por debajo del agua y luego los sacamos. Muerte, sepultura, resurrección, ascensión. Esto es lo que estamos enseñando. Entonces Pedro ubica la verdadera raíz de la salvación en Jesucristo. Muerte, sepultura, humillación, resurrección, ascensión, que es glorificación. Y el versículo 22 acaba diciendo, ¿no? Hablando sobre la glorificación del Señor. Habiendo subido al cielo, está a la diestra. Diestra simboliza, sí, poder, autoridad, honor. Y a Cristo están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Nosotros somos salvos por la humillación de Cristo y por la glorificación de Cristo. Por su muerte expiatoria y vicaria y por su resurrección y ascensión. Porque Cristo no solamente resucitó, Dios no solamente quiso glorificar a su Hijo resucitándolo, Él quiso exaltar a su Hijo hasta más no poder y le colocó a su diestra dándole toda autoridad sobre el cielo y la tierra. Dios quiso magnificar y glorificar y bendecir el nombre de su precioso Hijo. Y por esta razón una iglesia entregada a la glorificación del Hijo va a disfrutar de la bendición del Padre sí o sí. Porque el Padre lo que más quiere es ver al Hijo glorificado. Y si nosotros estamos obsesionados con la gloria de Cristo, sí o sí vamos a contar con la bendición de Dios. Eso está asegurado. No necesitamos estrategias, no necesitamos métodos ni pasos. Lo que necesitamos es glorificar a Jesucristo. Y Dios el Padre va a deleitarse en bendecir a esta congregación local y a todas las congregaciones que glorifican al Señor Jesús. Cristo está ascendido hasta lo sumo. ¿Y qué está haciendo Jesucristo ahora mismo por nosotros? Seguridad de salvación.
Pedro está quitando los ojos de los hermanos en un acto meramente formal para descubrir la verdadera raíz. La salvación está en Jesucristo. Hermano, puede ser que tu fe en esta mañana esté un poco floja, pero tranquilo, el que está a la diestra del Padre está intercediendo por ti. Y Él es más fuerte que tu falta de fe. Sí, hay días que tu corazón desfallece, tu fe es floja, cojeas espiritualmente, oras. Y es como si el techo estuviese hecho de bronce. Pero recuerda, en estos días cuando estás peleando, cuando no sientes la presencia de Dios, hay alguien que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti. Y el Padre siempre hace caso a lo que le pide su hermoso, glorioso, incomparable, impecable Hijo Jesucristo. Necesitas saber, hermano, hermana, sobre todo los perseguidos necesitan saber que los que están con nosotros son más que los que están en nuestra contra. Con nosotros está Dios el Padre, con nosotros está Dios el Espíritu Santo, con nosotros es Dios el Hijo y todas las fuerzas angelicales. Estamos a salvo, estamos a salvo. ¿Quién en su sano juicio va a levantarse en contra de Dios el Padre? Dice Cristo que estamos en las manos del Padre. Pero también dice en Juan 10 que estamos en las manos del Hijo. Estamos en las manos del Padre y del Hijo. ¿Quién en su sano juicio va a atreverse a levantarse en contra de Dios el Padre y encima en contra de una coalición de Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo? Tendría que estar colgado. Le tendría que faltar una pinza. Nuestra salvación está asegurada. Estamos bien y aunque estemos pasando por momentos difíciles, peleando con esa falta de fe, gracias a Dios tenemos un Salvador objetivo, sentado a la diestra, orando por nosotros. Te recuerdo pues, hermano, hermana, en esta mañana, que Cristo está intercediendo por ti. Y tu salvación depende de Él 100%. Y ahora entendemos la razón por la que Pedro está diciendo esto a una iglesia perseguida. Está diciendo, hermanos, cobrad ánimo. Sed valientes, avanzad en las cosas de la fe. Podéis entender que Cristo está con vosotros y acordaos del bautismo. El bautismo, el símbolo de lo que Cristo ha hecho por amor a vosotros. El bautismo como donde tú juraste lealtad al Señor hasta el fin. Se dice que Martín Lutero tenía una especie de póster en su dormitorio y cuando él estaba pasando por malas rachas, miraba el póster, el cual decía: recuerda tu bautismo, recuerda tu bautismo. Y luego enseguida Lutero empezó a pensar en todo lo que simbolizaba el bautismo, la obra de Jesucristo por él, y tenía ánimo para seguir adelante. Recuerda tu bautismo, hermano, acuérdate tu bautismo, acuérdate lo que el Señor ha hecho por ti, acuérdate del anillo, de la misma forma que yo miro al anillo, no pienso en mi mujer, pienso en el día de nuestra boda, el predicador en el día de la boda. Recuerda tu bautismo, acuérdate del bautismo, y que esto produzca en ti ánimo, valentía y denuedo espiritual. Por esta razón, pues, el pueblo de Dios recibió consolación mediante esta exhortación de Pedro. Y hoy el Espíritu Santo está diciéndonos exactamente lo mismo en esta mañana. No tenemos por qué desanimarnos, no tenemos por qué venirnos para abajo. Sí, tenemos adversarios, sí, tenemos perseguidores, así es. Hay enemigos por todos lados, pero pase lo que pase, tenemos un intercesor a la diestra del Padre. Todo está bien. Y si pensamos en nuestro bautismo, si nos acordamos de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, podemos pues cumplir el mandato de Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ovejas del Señor, no temáis, habéis sido bautizados, sois del Señor, Él os ha salvado, tenéis el símbolo. Regocijaos en Cristo y en momentos de persecución, recordad vuestro bautismo. Recordad que ya no vivís para vosotros mismos y si tenéis que morir, pues que muráis para la gloria del Señor Jesucristo. Y nadie te va a tocar sin primeramente pasar por el Rey de Gloria. El diablo ni siquiera te va a hacer nada sin primeramente pedirle permiso al Señor. Estás a salvo. Descansa en el Señor, regocíjate en tu salvación y cuando te vienes para abajo, acuérdate de tu bautismo. El día que tú juraste lealtad al Señor con todo lo que simbolizaba. Pues para concluir todo lo que hemos dicho en esta mañana, leamos el texto por última vez, versículo 21. El bautismo que corresponde a esta hora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él
Están sujetos ángeles, autoridades y potestades. En esta mañana hemos hablado de 3 cosas. Número 1, salvados por agua. Explicamos lo de los días de Noé, el diluvio. El agua que salva a Noé es el agua que condena a los impíos. Lo mismo sucede hoy en día. Nuestro bautismo es la marca, ¿no?, entre los que somos salvos y los que no conocen al Señor. Número 2, hablamos de salvados por el bautismo. Vimos la expresión tan rara donde Pedro dice que el bautismo nos salva. Criticamos la idea católica de la regeneración bautismal, apelando a la doctrina de 1 de Pedro, 2 de Pedro y 6 bloques de enseñanza del libro de los Hechos, donde vemos todo el cuerpo de la enseñanza de Pedro. Y Pedro nos enseña lo mismo. El agua no nos salva, el Padre sí, el Hijo sí, el Espíritu Santo sí, pero no el agua. Nosotros nos bautizamos porque hemos recibido el Evangelio, porque nos hemos arrepentido. El bautismo es un símbolo, acordaos del anillo de boda, un símbolo, pero no efectúa salvación. Y número 3, hemos hablado de salvados por Jesucristo. Pedro acaba enseñándonos la verdadera raíz de la salvación, la raíz que procura representar el bautismo, la humillación de Cristo y la exaltación, la glorificación de Jesucristo. Y nosotros, como un pueblo rechazado, un pueblo pequeño, una manada chiquitita, nos acordamos de que a la diestra del Padre alguien está intercediendo por nosotros. Y este alguien nos da la garantía de que vamos a vencer el mundo, vamos a vencer la persecución y vamos a poder soportar penalidades como buenos soldados de Jesucristo. En esta mañana, hermano, hermana, estás en las manos del Todopoderoso. Estás en las manos de Jesucristo. Él ha muerto por ti, ha resucitado por ti, y como si esto fuese poco, ahora mismo está a la diestra del Padre orando por ti para que tu fe no falte y te está guardando hasta el fin. Alabado sea el Señor Jesucristo. Antes de orar en esta mañana, repito lo que dije en el segundo punto. Vosotros que sois del Señor en esta mañana, ¿no habéis sido bautizados? Recordad que su mandato de Dios no es una sugerencia. Vosotros que no sois de Cristo en esta mañana, los que sois los desobedientes de los días de Noé, recordad que Cristo salva a los desobedientes, a los pecadores, a los malvados. En Él hay salvación. Clamad a Cristo en esta mañana para que te perdone por su cruz y su resurrección. Y vosotros que ya sois salvos y ya sois bautizados, pues seguid viviendo conforme a los votos de lealtad, viviendo ya no para ti mismo, sino para la gloria de nuestro fiel, amado Salvador, Jesucristo. Oremos a Dios en esta mañana. Gloria al Señor. Señor, gracias por la palabra de Dios. Gracias por las Escrituras. Gracias por estos versículos más espinosos, porque nos animan a estudiar a fondo tu palabra, a leer toda la luz de tu consejo, a no querer cosas de forma demasiado rápida, Señor. Tenemos que estudiar toda la doctrina, toda la enseñanza y luego llegar a conclusiones sanas y bíblicas. Padre, en esta mañana queremos darte gracias por habernos salvado por medio del agua. Señor, entendemos que ha sucedido con nosotros lo que pasó con tu siervo Noé en los días del diluvio. Señor, aquí estamos un pueblo chiquitito. Es verdad, somos más que 8 en esta mañana, pero aún así somos un pueblo pequeño, insignificante, rechazado. Se burlan de nosotros, otros nos odian, Señor, se mofan de tu pueblo. Pero gracias, Señor, hemos pasado por el agua. El agua ha hecho la separación. Y Padre, te damos gracias porque sí, tú eres el Dios que juzga. Tú eres el Dios que va a arrojar a los pecadores al fuego, al lago de fuego y azufre. Pero también eres el Dios de salvación. Y nos has colocado en el arca de Cristo. Y ahora estamos, Señor, a salvo. Gracias a ti, Padre, porque nos has rescatado de la ira venidera, Señor. Dios, en segundo lugar, gracias por poder permitirnos interpretar bien el versículo 21 que decía lo del bautismo que corresponde a esta hora nos salva. Señor, entendemos que Pedro enseña que es el Padre. Tú eres quien nos salva. El Hijo nos salva. El Espíritu nos salva. No queremos conceder poder mágico al agua, Señor. No creemos en la regeneración bautismal. Entendemos que es una representación. Y te pedimos, Señor, en esta mañana, hay millones de personas incluso sentadas en iglesias católicas creyendo que sus hijos, sus hijas son salvos, salvas, porque fueron bautizados al 8º día o después de 6 meses. Oh Señor,
Te pido que tú envíes un despertamiento. Te pido que avives tu obra. Te pido que millones de los romanos que ahora mismo están confiando en un acto externo se vuelvan a ti, que entiendan el verdadero significado del Evangelio, la verdadera necesidad de fe salvadora y arrepentimiento, Señor. Dios, envía un gran avivamiento, Señor, en Roma, Padre, que se vuelvan a ti, que te conozcan, que sean verdaderamente salvados por Cristo, Señor, y que no dependan de actos externos que no efectúan nada, Señor. Dios, ayúdalos a entender que una persona, un lobo duchado, sigue siendo un lobo. Padre, quita, Señor, nuestros ojos de entender las cosas externamente y danos, Señor, un corazón para entender las cosas internas. Entendemos que el bautismo es un simple símbolo, Padre. Y quiero pedirte, Padre, por los que no se han bautizado todavía, los que creen tu palabra, los que de verdad se han arrepentido, que no quieren vivir más para sí mismos. Señor, te pido que tú los lleves a bautizarse en obediencia a tu palabra. No permitas que sigan desobedeciéndote, Señor, porque no es un consejo tuyo, no es una sugerencia, es un mandato, es una ordenanza tuya, Señor. Así que te pido, Señor, que estés hablando a los corazones, Señor, necesitados en esta mañana. Oramos también por los que ya somos bautizados, para que sigamos viviendo conforme a nuestro voto bautismal. Señor, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Señor, si algún hermano está viviendo como vimos anoche en la vida de María, en la carne, murmurando, calumniando, viviendo para ego, montando pollos por amor a ella misma, Señor, o cualquier hermano o hermana, Señor, te pedimos, Dios, por una renovación de los votos bautismales en esta mañana. Señor, ayúdanos a entender la verdadera raíz del bautismo, Señor, que es Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo ascendido, Cristo intercediendo. Y Señor, finalmente en el tercer punto, gracias por nuestro intercesor Jesucristo. Gracias porque dependemos 100% de Él. Incluso aquellos que murieron sin poder bautizarse, como el ladrón en la cruz, tienen la seguridad de la salvación, porque Cristo es suficiente. Su sangre es todopoderosa para limpiar y quitar toda inmundicia. Señor, ora ahora por aquellos que están entre nosotros hoy, que no son salvos, que no están en el arca, que son egipcios, que son enemigos tuyos, Padre. No solamente pecan contra ti todos los días, han nacido en pecado, tienen una naturaleza corrupta, depravada, que se deleita en la maldad y huyen de tus cosas. Señor, oramos por convicción del Espíritu Santo. Oramos por nuevo nacimiento. Oramos por regeneración. Yo sé que como predicador yo no puedo efectuar nada. Y gozosamente confieso mi debilidad en esta mañana. Pero oramos a alguien 100,000 veces más poderoso que nosotros. Oramos a ti, Señor, porque en tus manos está el corazón del Rey. Señor, todos aquellos que están aquí en esta mañana, que no son de Cristo, sopla, Señor, que tu Espíritu Santo efectúe nueva vida, salva a los perdidos. Y Señor, los hijos de los que ya son creyentes aquí, te pedimos por regeneración, salvación. Dios, haz lo que sea para llevarlos a tus pies. Si tienen que ser afligidos psicológicamente, si tienen que ser afligidos en cuerpo, haz lo que sea con el fin, Señor, de salvar sus almas, Padre, en el día final. Salva a nuestros hijos, salva a nuestras hijas para la gloria de tu nombre, Señor. Pelea con los pecadores y no permites que descansen hasta que no estén en paz contigo, Señor. Todo esto oramos en tu nombre, porque sabemos que a ti te encanta salvar a los impíos. Nunca has salvado una sola buena persona. Te gozas en salvar a los pecadores. Dios, hoy oramos por una fiesta en el cielo, por los ángeles gozándose, porque más han abrazado el evangelio de nuestro amado, incomparable, glorioso, misericordioso Señor Jesucristo. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dijo, amén